Tiempo de entrevistas con Ernesto Lucero. Mario Jorge Cimadevilla es un abogado político argentino que tuvo un rol importante como senador nacional por la provincia de Chubut entre los años, si no recuerdo mal, 2008, 2009 y 2015. También fue miembro del Consejo de la Magistratura en representación de la UCR y fue también integrante de la Comisión Bicameral Especial del Parlamento del Mercosur, del Congreso de la Nación Argentina. Pero claro, su último desempeño, y el que le dio, creo yo, mayor trascendencia, o por lo menos tiene mayor actualidad, es el cargo de secretario de Estado para el seguimiento de las causas del atentado a la AMIA, después de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Estamos en contacto con él, Cimadevilla se encuentra en Chubut y queremos conocer cuál es la opinión que tiene después del debate que tuvo lugar ayer en el Senado de la Nación y que consiguió la media sanción de este proyecto de ley llamado por algunos de reforma judicial y que fue impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto conversar con ustedes. A ver, yo ayer no pude ver el debate, sé que hicieron algunas modificaciones, pero a ver, nadie puede desconocer que el funcionamiento de la justicia en general y de la justicia federal en particular no satisface las expectativas de la sociedad y que el prestigio de los jueces en cuanto a su independencia del poder político, a su formación intelectual y a su capacidad laboral está seriamente cuestionado desde hace por lo menos 25 años, ¿no? Los 90 han marcado un antes y un después en la calidad de la prestación del servicio de justicia en la Argentina, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, digo, hablar de la necesidad de un proyecto de reforma en el Poder Judicial, en principio a mí no me parece descabellado. No me parece descabellado. Ahora bien, tratar de discutirlo en esta grieta en la que estamos sumidos los argentinos, creo que tampoco es un escenario apropiado. Creo que tendría que haber más madurez de parte de los actores políticos en buscar ámbitos de discusión fuera de el gallinero que han armado, por utilizar un nombre que se utilizó ayer en el Senado, ¿no? Así fue. ¿A qué me refiero con esto? Si uno escucha sectores del oficialismo, dicen que la oposición se opone al tratamiento de este proyecto porque si siguen las cosas como están, en definitiva lo que están haciendo es buscar la impunidad de Macri o de alguno de sus funcionarios. Al revés, si uno escucha a miembros de la oposición, dicen que el avance en este proyecto de ley significa buscar la impunidad de Cristina y algunos de sus funcionarios de los gobiernos anteriores del kirchnerismo, ¿no? Bueno, yo creo que esta no es una discusión seria. Primero, yo quiero hacer una aclaración. Otros hablan también del costo, ¿no? Del costo que tendría este proyecto, que en definitiva no lo sabemos porque yo por lo menos no sé a esta altura cuántos son los juzgados o cámaras que se pueden haber agregado durante el debate. Pero cierto es que la justicia también es un servicio. Es un servicio como es el servicio de salud o es el servicio educativo, obviamente con otras dimensiones y con otras características, pero digamos, la justicia es una necesidad que tiene también el ciudadano de que funcione. Entonces, hablar de costos, cuando hablamos del mejoramiento de un servicio, yo personalmente le doy un valor relativo, digamos, para mí no puede ser determinante, porque esto sería lo mismo que decir, mira, las vacunas que van a venir del COVID van a ser caras, entonces no las compro. Y bueno, sigamos dejando que la gente se contagie. A ver, vuelvo a repetir, son servicios distintos, tienen características distintas. Esto por un lado. Por otro lado, la justicia necesita ayornarse. Y el propio crecimiento demográfico de la población va haciendo o va requiriendo del Estado cada vez más infraestructura, no solo judicial, más tribunales y más cámaras, sino también más escuelas, porque va a haber más chicos, y más hospitales, porque va a haber más gente, y más policía también, porque va a haber más gente. Es decir, es inevitable
que en algún momento se tenga que abordar el tema de la reforma judicial, tratando de generar más tribunales o más cámaras. Como también creo, ¿no?, al menos, que estas reformas van a tener que hablar de maneras de ayornar los procesos. Hoy la pandemia nos ha obligado a todos los abogados a ponernos a ver cómo hacemos para litigar por Internet, por ejemplo. Es decir, la incorporación de la tecnología va a ser algo inevitable también en las reformas de los procesos judiciales que vengan, ¿verdad? Entonces creo que la reforma de la justicia es un tema que está pendiente en la Argentina. Creo que habría que discutirla con mayor responsabilidad y madurez, despojado de todos estos prejuicios que yo no sé con qué finalidad, tanto desde el oficialismo como de la oposición, se instalan. Quizás sea por mi formación. Yo me formé en un partido como es la Unión Cívica Radical, donde se aprenden cosas en los partidos, a nosotros nos enseñaron a respetar la independencia del Poder Judicial, y en esto los radicales podemos predicar con el ejemplo, más que en ningún otro partido, porque nadie ha respetado tanto la independencia del Poder Judicial como han sido los gobiernos radicales. Ahora, en esto me gustaría hacer un punto aquí. Permitime, Mario, que te interrumpa. Sí. Porque en principio, y respecto de la afirmación que acabas de hacer, yo que tengo una perdón por el razonamiento autorreferencial o por la autorreferencialidad de lo que te voy a decir, estuve muy cerca por mi actividad profesional del funcionamiento del Poder Judicial, y adelanto que estoy de acuerdo. Durante el gobierno radical de Raúl Alfonsín, se realizaba un esfuerzo y se hizo considerablemente para mejorar el funcionamiento de la justicia, y creo que hubo pruebas en ese sentido. Pero, claro, estamos hablando del gobierno del radicalismo. Ahora, el radicalismo gobernó durante los 4 años de Macri en esa alianza. Y entonces ahí la pregunta que te hago es, ¿seguís sosteniendo lo mismo? Porque, bueno, se habló claramente de la existencia de una mesa judicial, sobre todo de una justicia federal, y fundamentalmente la que funciona en los tribunales de retiro, en Comodoro Pi, que francamente dejaron mucho que desear en cuanto a el apego a las formas y normas del derecho procesal y del derecho positivo vigente. Bueno, yo no comparto esta idea de que el radicalismo gobernó los últimos 4 años. El radicalismo no fue un gobierno del PRO. Esto yo, por lo menos, muchos de mis correligionarios lo han dicho. Y si algún correligionario mío integró alguna mesa judicial o se prestó a este tipo de maniobras, lo lamento. Yo también acá voy a ser como vos, voy a ser autorreferencial. A mí me tocó estar como querellante representando al Estado en la causa donde se investigaba el encubrimiento de la AMIA. Y cuando a mí me vinieron a ver para que yo vaya a pedir la absolución y hacer algunas maniobras ante los jueces de la causa, yo me fui. Es decir, yo fui consecuente con mis ideas. Y digo, por eso decía hoy que en los partidos se aprende. Y esto de la independencia del Poder Judicial, que el radicalismo lo ha aplicado con el ejemplo, a mí no me cabe duda. Yo recuerdo un reportaje que le hicieron a Estrasera, el fiscal de juicio de la Junta, cuando le preguntaron cuál era la presión que tenía del doctor Alfonsín en el manejo de esos juicios. Y él cuenta una anécdota, no sé si la recuerdan, que una vez le preguntó, y en esa época, se aclaró, el procurador dependía del Poder Ejecutivo Nacional, no estaba la reforma del año 94. Y Estrasera contó que una vez le preguntó al doctor sobre ese juicio, y el doctor Alfonsín le dijo, mire, usted tiene que hacer ahí, de acuerdo a su leal saber y entender, a mí no tiene nada que preguntar. Sí. Otra anécdota, cuando el doctor Ili asume la presidencia de la Nación en el año 63, los miembros de la Corte le van a llevar la renuncia al presidente. Ilia les dice, ¿cómo me van a tener ustedes la renuncia a mí si ustedes están para controlarme a mí? Y pasamos de esas cosas a nombrar jueces de la Corte por decreto. Por eso digo, los radicales sobre la independencia del Poder Judicial, el respeto a los jueces y demás, podemos predicar por el ejemplo. Y yo lamento que muchos de mis correligionarios, normalmente los que tienen cargos, estén enredados
en una discusión para defender quién busca la impunidad de quién y no la necesidad de actuar sobre un poder judicial para que los jueces dejen de ser jueces del poder y pasen de nuevo a ser jueces de la ley y jueces de la Constitución. Y además creo que hasta hay una ignorancia de cómo funciona el poder judicial cuando yo escucho algunas discusiones. Porque, a ver, convengamos lo siguiente. De la corrupción que hemos visto entre quienes administraban el Estado hace ya bastantes años, cosa que también los radicales podemos predicar con el ejemplo, porque ningún presidente radical tuvo que asumir causas de corrupción ni estar desfilando por los tribunales después de terminar su mandato, ¿no? Y en cuanto a la austeridad y a la decencia, no hay gobierno que se les iguale, ¿verdad? Bueno, pero digo, cuando hablamos de la corrupción... Hay que hacer un pequeño paréntesis pensando en Fernando de la Rúa, ¿no? Independientemente de que resultó absuelto en las causas que se le iniciaron, las más importantes, pero quiero decir, no, me parece que no es equiparable a Arturo Illia o a Raúl Alfonsín. Está bien, otras dimensiones, yo estoy de acuerdo con ustedes que estamos hablando de personalidades que tienen dimensiones distintas. Pero digo, la conducta es no solo de respetar el Poder Judicial, sino de someterse a los procesos. El doctor de la Rúa fue a las audiencias y terminó absuelto y eso fue una causa armada. Y al doctor Angelós también le hicieron una denuncia infundada y él asistió y es más, pidió licencia en la banca que estaba ocupando mientras su juicio se sustanció. No se amparó en ningún fuero, ¿verdad? Entonces, digamos, los radicales hemos predicado con el ejemplo y tenemos autoridad moral para hablar de la reforma de la justicia. Yo no sé si el resto de los partidos lo tiene, pero digo, voy a lo que quería decir. De la corrupción, macanudo, echémosle la culpa a la política. La política es la responsable de la corrupción. Pero guarda, de la impunidad no son responsables ni las leyes ni los políticos. De la impunidad son responsables los jueces. Que los jueces se hagan cargo. Los jueces tienen todas las garantías para manejarse con independencia. Son nombrados de por vida, cobran los mejores sueldos, no pagan impuestos, cobran las mejores jubilaciones. Es dificilísimo remover un juez por las mayorías que se necesitan en el Consejo de la Magistratura para mandarlo a un tribunal de enjuiciamiento y después además pasar el tribunal de enjuiciamiento. Es dificilísimo removerlo. Tienen todas las garantías para mantenerse en estado de independencia. Como no lo hacen, la gente termina viendo esas garantías como privilegios de los jueces. Entonces, no jodamos, las leyes de reforma sí, las leyes de reforma modifican estructuras judiciales, crean cámaras, es más, esta reforma avanza hacia el sistema acusatorio, que yo creo que es a lo que hay que avanzar, es decir, la investigación a cargo de los fiscales, etcétera, etcétera. Pero no despeguemos a los jueces o al Poder Judicial de la responsabilidad que tienen en los casos donde hay impunidad. Esto no es una cuestión de leyes, es una cuestión de conducta de jueces. Si me preguntan a mí, yo pondría más ojo en el organismo que los tiene que nombrar y juzgar, a lo mejor, que en estar discutiendo la creación o no de un juzgado o la fusión o no de un fuero. Hablas del Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Sí, claro, la impunidad la garantizan los jueces, no los políticos ni las leyes, los jueces. Ahora, Entonces, Mario, mí, sí, perdón, completá, por favor. Para mí es imprescindible revisar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y su actual composición, donde los jueces actúan corporativamente y muchas veces impiden y garantizan impunidad a malos jueces. No le echemos la culpa a las leyes, solamente. Y es más, vuelvo a repetir, el funcionamiento del Poder Judicial está muy cuestionado y merecen que la clase política avance en algún tipo de reforma que le dé más agilidad, que le dé más celeridad, que ayornen los procedimientos. Todo esto no me voy a oponer, pero te vuelvo a repetir, acá estamos hablando de leyes y no estamos hablando de las conductas de los miembros del Poder Judicial, que te vuelvo a repetir, actúan corporativamente, cosa que yo no termino de entender, esto de que actúen como gremio. A ver, los gremios, yo entiendo la actuación de los gremios, los defiendo, el radicalismo los ha defendido, no este gremialismo corrupto que hay hoy, porque Alfonsín también hizo avanzar contra esto,
con la ley de asociaciones profesionales y no lo dejaron. Pero digo, que los trabajadores de la UOCRA se agremien para pelear y nivelar las fuerzas con su empleador Techín, por ejemplo, me parece bárbaro. Ahora bien, cuando los jueces se agremian, los jueces no son empleados del Estado, como no son empleados del Estado ni los legisladores ni el presidente. Son titulares de poderes. El presidente es titular del Poder Ejecutivo, los legisladores titulares del Poder Legislativo y los jueces son los titulares del Poder Judicial. Cuando se agremian es para pelear contra qué poder. ¿Me quieren explicar? ¿Contra qué poder quieren? Es decir, han hecho una actitud corporativa del desempeño de una función del Estado y la usan para garantizar impunidad, muchas veces a los propios pares. Yo nunca pude avanzar en el Consejo de la Magistratura por darte un juez cuestionado como Yarvide. Nunca pude avanzar contra Yarvide por su mal desempeño. La única vez que me acompañaron fue cuando estuvo bailando con la Mona Jiménez. Ahora, Mario, sí. Como juez, nunca me acompañaron. Mario, hay un aspecto que hasta ahora no mencionamos y que tiene que ver con algo que se ha dado en llamar el lawfare, la guerra jurídica o la guerra no jurídica, y además la presión del poder mediático. Es decir, esto existe, independientemente de la posición que cada quien tenga respecto de la cuestión política, la presión de los factores de poder real, económicos, mediáticos, además de los políticos, evidentemente existen, y muchas de las causas, incluso algunas de las circunstancias que lamentablemente te tocó vivir a vos en carne propia, están vinculadas con eso. Bueno, si un juez no puede aguantar presiones, que se vaya. Es muy simple. Todos tienen que aguantar presiones. ¿O acaso los que ejercen actividad política no tienen que aguantar presiones? Ahora, ¿no te parece bien que, digamos, es una pregunta, ¿no? Que el proyecto llamado de reforma judicial, que para la vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado, no constituye una reforma judicial en su plenitud, pero de cualquier manera hay una modificación cuya media sanción obtuvo ayer en el Senado, y uno de los capítulos está vinculado con, según se plantea, acrecentar la independencia de los jueces, instándolos a comunicar al Consejo de la Magistratura la existencia de presiones provenientes del poder económico. Bueno, para mí, ese es un artículo totalmente al pedo, hablando mal y pronto. Porque si yo soy juez y sufro algún tipo de presión, de quien sea, de los poderes mediáticos, de los poderes fácticos, de los que se te ocurra, voy y hago la denuncia ante un juez penal. No necesito de ese artículo. ¿Sabés qué pasa, Mario? A ver, no se puede arreglar sancionando leyes, conductas. Lo que te dicen, sancionando leyes no se pueden cambiar comportamientos sociales. Te doy un ejemplo para que se entienda. Sí. Si mañana el Congreso de la Nación se junta y saca una ley por unanimidad en ambas cámaras que diga, a partir de la fecha de la sanción de la presente ley, queda prohibido cometer delitos en la República Argentina. ¿Vos solucionaste el problema de la seguridad? Evidentemente no, pero lo que yo quería decirte... Bueno, vos podés reformar las leyes que quieras, los códigos que quieras, pero si los jueces son coimeros, no vas a tener una buena justicia. Eso está claro, se entiende, es bastante... Digo, queremos nosotros, por ley, modificar conductas. Y las conductas no las controlamos, porque para mí lo que no funciona es el Consejo de la Magistratura. Ahora, ¿cómo se hace? Funciona mal. Sí. Ahora, ¿cómo se hace, Mario, para evitar lo que en la jerga se conoce como, y se ha impuesto ya, este es un término que nadie desconoce, el de los carpetazos? Es decir, los grandes medios, sobre todo los medios hegemónicos, tienen en su poder información que puede afectar la vida privada, por ejemplo, de algún magistrado. Sí, bueno.
Un juez tiene que tener una vida decorosa, no puede andar borracho en los casinos un juez, por ejemplo. Pero ¿y si se amenazan, y si se amenaza a los jueces, a los hijos de los jueces? Yo recuerdo, no quiero hacer no quiero hacer una casuística de esta situación, ¿Usted pero cree que a nosotros no nos amenazan? eh, Cuando yo me fui de la unidad AMI, a mí me reventaron mi casa, ujú. lo público, ¿sí? Sí. Si no me animara a soportar presiones, y no haría lo que hago. ¿Verdad? Es decir, acá hubo políticos que hacían política durante la dictadura. No vienen a hablar de amenaza. Y en la dictadura el riesgo era desaparecer. Yo cuando me recibí de abogado, los abogados, acá estaba la cárcel, la unidad penal número 6, donde estuvo entre otros correligionarios Amaya, Hipólito Solari Irigoyen, Sí, claro. escaparon, el 22 de agosto después terminaron fusilados en la base. Y en el norte Víctor Marquesini, por ejemplo. Bueno, los abogados de esos presos que estaban en la cárcel, eran seguidos. El colegio de abogados, yo me acuerdo de aquella época, tomó una decisión, que el colegio como colegio patrocinaba a los que necesitaran de alguna defensa judicial para que no fueran contra ninguno en especial. O sea, siempre uno está sometido a presiones. Lo que pasa es que uno tiene que estar dispuesto, si asume un compromiso judicial, político, de gobierno, a saber las presiones y si no, que no vayan. Y si no, ¿por qué ellos pueden, por las debilidades de ellos, dejar a la sociedad sin justicia? Yo no fallo como tengo que fallar, porque si no me tiran un carpetazo. No, viejo, andate. No sé, me parece a mí, ¿no? Pero Alberdi era el que decía, creo, si mal no recuerdo, que la democracia o las buenas conductas republicanas no se ganan por leyes, sino por formación, por educación. Entonces, si en esta sociedad cada vez nos acostumbramos más, a que bueno, la coima está bien, viste, siempre unos pesos quedan, viste cómo son los jueces, viste, y bueno, entonces sí vamos a ir muy mal. Acá tenemos un problema de formación de nuestra dirigencia y de compromiso de nuestra dirigencia con los roles que quieren cumplir. Me parece a mí, y esto no se cambia con leyes, esto no se cambia. Es más, a mí me llama la atención, ¿no? A mí no se me ocurre discutir una ley para ganar impunidad para uno o para otro, porque estos que dicen gana impunidad Macri o gana impunidad Cristina, en definitiva lo que están haciendo, ellos, ambos dos, están entendiendo que a través de las leyes y la manipulación de los tribunales se puede ganar impunidad, y eso no cabe en mi formación. Mario, por eso digo lo que digo. Sí, entiendo. Pero quiero llevarte a un punto y preguntarte si estás de acuerdo o no. En sede judicial, en más de una investigación en la justicia penal, están tramitándose causas en donde hay, al menos por el momento, indicios claros, concordantes, semipruebas, vinculadas con la existencia de una supuesta mesa judicial. Una barbaridad. Claro, entonces, frente a eso, frente a la existencia de ese tipo de situaciones, tal vez la ampliación del número de juzgados federales, desde el punto de vista práctico, haga más difícil que algún operador, entre comillas, político, por intereses económicos o mediáticos o lo que fuese, pueda manejar a su antojo el bolillero o las causas que le tocan a uno y a otro. Y por eso digo, tal vez se explique, no sé, es una suposición o un análisis que hago, una pregunta que me hago y te hago, tal vez la ampliación del número de juzgados federales para disminuir, para hacer, digamos que el poder de un grupo muy pequeño de jueces federales facilite la acción de algunos inescrupulosos. A ver, primero te voy a contestar como hombre del interior.
yo creo que hay que crear más juzgados federales, por lo menos en el interior del país. Y te doy los casos de mi provincia, por ejemplo. Es decir, nosotros hace muy poco tiempo que tenemos un juzgado penal y un juzgado para el resto de las competencias en Rawson, un juzgado federal. Juzgados federales que se atiborran de causas de la FIP porque demandan por miles, los jubilados que reclaman por miles, las causas de narcotráfico que son muchas. Es imposible que la gente tenga acceso de la justicia cuando vos tenés, como tenemos en Esquel todavía, un juzgado federal con jurisdicción universal. Es muy difícil el acceso a la justicia y con celeridad de los judiciables. Voy a hablar de los judiciables. O que para que poder ir a presentar una expresión de agravios a una cámara de apelaciones se tenga que hacer 1000 kilómetros. Entonces, digamos, creo que la infraestructura judicial, volvemos a lo que te decía hoy, el propio crecimiento vegetativo de la población y el número de causas te va a hacer caer en la creación de nuevos juzgados. No trasladen, porque acá tenemos la costumbre de trasladar los problemas que se presentan en Capital Federal, creen que son iguales a los problemas que se pueden presentar en el resto del país. Y por suerte, yo no advierto en los tribunales federales del interior las causas de corrupción que se manejan, por ejemplo, en Comodoro y las denuncias que se hacen del funcionamiento de Comodoro. A ver, este es un tema técnico, yo no tengo ningún problema en discutirlo, en cómo organizar los tribunales para que haya una mejor celeridad de la justicia. Pero vuelvo a repetir, cualquiera sea la conclusión a que lleguemos, que nos quedemos en 10 o en 12 tribunales, o en 25, no va a ser bueno a los malos jueces. Eso seguro, pero hablo de una cuestión de naturaleza práctica, digamos. Los operadores judiciales, para poder funcionar como operadores necesitan la complicidad de los jueces. Volvemos siempre a lo mismo. Si los jueces no se prestan, no hay operadores judiciales que valgan, ¿no? Yo entiendo tu razonamiento. Sí, yo entiendo tu razonamiento y estoy de acuerdo. Hay una cuestión central que tiene que ver con la conducta. Estoy convencido de que el funcionamiento del Poder Judicial son más responsables los jueces que las leyes. Sí, pero quisiera Tenemos abundar. una constitución bárbara, ¿verdad? Tenemos una de las mejores constituciones. Y bueno, y si no funcionamos políticamente, ¿quién tiene la culpa? ¿Los que hicieron la constitución, Facundo Subiría, todos ellos? ¿O somos nosotros que desviamos nuestras conductas? Vos sos radical. Acá hay un problema que no quieren, creen que van a cambiar los comportamientos, con leyes y no los van a cambiar. Y lamentablemente, los comportamientos defectuosos los vienen profundizando. Nos han hecho creer esto de la nueva y de la vieja política, nos han hecho creer que seguir encuestas es la metodología que se tiene que hacer desde los partidos políticos, nos han hecho creer que los partidos están solamente para ganar elecciones y no para formar cívicamente valores en una sociedad. Bueno, ya tenemos un montón de problemas, no lo vamos a cambiar por leyes. Yo creo que el problema más grande que tiene, capaz que estoy navegando contra la corriente y digo algo distinto a lo que todo el mundo dice. Yo creo que el problema que tiene hoy la Argentina es que no tiene partidos políticos funcionando. La gente ya no sigue partidos, sigue personas. Entonces, cualquiera que toca la guitarra, como Palito Ortega, que corre en auto como Scioli, termina luego siendo grande, o un presidente de Boca, termina siendo presidente de la República. Yo veía congresos del PRO en San Juan, me acuerdo que fue uno, donde trajeron a Durán Bárbara para que Durán Bárbara les diga lo que había que hacer. Entonces, ¿para qué tenemos un partido? Se supone que los partidos tienen convenciones donde discuten las políticas que van a llevar a cabo. No, llegamos en el último gobierno a hacer congresos para que un consultor le diga al partido lo que el partido tiene que hacer. Y lamentablemente, hay un sector del radicalismo que todavía no advirtió esto. Porque yo también hago mi mea culpa. Yo también estuve en Gualeguaychú y estuve de acuerdo. Pero lo que hay que decirle a la gente, que el radicalismo en Gualeguaychú, por supuesto que advirtió las diferencias ideológicas entre el ARI, la UCR y el PRO, pero también privilegió las urgencias que el país tenía de que se cambie de signo político en la Argentina. Era necesario, no es bueno para ninguna democracia ni para ningún país que el mismo partido gobierne tantos años. En el entendimiento lo hicimos de que si llegaba al poder esa alianza Cambiemos, el radicalismo iba a ser parte de un gobierno. Y llegamos
¿Y con qué nos encontramos? Que el presidente electo dijo, yo tengo el mejor equipo de los 50 años. Bueno, nos cargaba diciendo lo mejor que tiene el radicalismo es Moró y Moró se le fue. ¿O se olvidan de esto? Siendo un hombre... Sí. Yo te doy mi opinión, capaz que yo soy el equivocado del mundo, ¿no? No, es tu opinión, y tu opinión es valiosa. Tu opinión es valiosa, por supuesto. Lo hablo desde mis convencimientos. Sí, sí, claro. No nos equivoquemos cuando analicemos las cosas. No nos equivoquemos. Es decir, y si no nos gusta, aquí tengo mis observaciones al proyecto de ley también. Claro que las tengo. Pero las hago pensando en un funcionamiento del Poder Judicial, que te vuelvo a repetir, lo separo de la conducta de los jueces. Porque acá nadie habla de la conducta de los jueces. Es más, hablamos de que la ley va a dar impunidad porque damos por sentado que los jueces son influenciables. Entonces discutimos un proyecto de ley dentro de esta malformación que tenemos de que pensamos de que los jueces, como son influenciables, con esta ley lo arreglamos. No es así. Sos un hombre del radicalismo, por supuesto, pero como te conozco, sé que no te va a incomodar que cite una frase del general Perón. Él decía que los hombres son buenos, pero son mejores si se los controlan. Bueno, a ver, a mí no me ofende. No. Es más, te voy a decir más. Yo no me formé políticamente en lo anti. Yo la primera vez que voté a Alfonsín, era pibe, la primera vez que podíamos votar, y yo escuché a Alfonsín en sus discursos hablar de Perón, de Evita, de Lisandro de la Torre, hablaba de Juan de Justo, hablaba de Palacio, y hablaba de lo que hoy carecemos los argentinos, de la necesidad de que todos juntos trabajemos detrás de denominadores comunes. En ese momento, el denominador común al que él convocaba a todos era recuperar la democracia. Y acuérdense que terminaba sus discursos hablando de que vayan todos los partidos con su banderita, pero flameando más arriba la bandera argentina. Y ahora yo vengo de una elección el año pasado donde nos hablaban de nosotros o ellos. Cuando en una competencia política por el poder se habla de nosotros o ellos, lo que desaparece es el concepto de nación. A mí no me molesta que me citen a Perón. Al contrario, yo creo que el peronismo y el radicalismo tienen visiones parecidas sobre algunas cosas. A ver, Oñatibia fue el ministro de Salud de Ilia y Carrillo fue un gran ministro de Salud de Perón. Comparen las gestiones y van a ver que tenían o priorizaban la salud pública. Oñatibia avanzó sobre una ley de medicamentos. Es decir, no van a encontrar a lo mejor en estos partidos, o van a encontrar una visión más parecida entre el peronismo y el radicalismo sobre algunas cosas que el radicalismo y el PRO, por ejemplo, donde escuchamos a un presidente decir que la escuela pública era una desgracia, o a Vidal diciendo que los pobres no pueden ir a la universidad. A mí me parece que es una observación importante, sobre todo para plantearla dentro de la Unión Cívica Radical, que parece todavía persistir en la idea de avanzar en una dirección que al menos desde el punto de vista de los hechos se contrapone a lo que planteaba Raúl Alfonsín, que fue el máximo dirigente de la modernidad del radicalismo. Yo no había nacido cuando Perón llega a la presidencia de la Nación, yo no había nacido cuando vivió Evita, pero también Alfonsín se refería a que los argentinos habíamos superado aquellas confrontaciones salvajes motivadas por posiciones irreductibles de un lado y de otro. Bueno, ¿qué queremos volver? ¿De nuevo a las confrontaciones salvajes por posiciones irreductibles? Me parece que es un tremendo error. Bueno, yo lo digo, lo lamento, esto es lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo creo que debería hacer mi partido, que lamentablemente no hace, ¿no? Ricardo Alfonsín, el hijo de Raúl, está en una posición, por lo que yo escuché, por algunas entrevistas que se le hicieron, en una posición bastante coincidente con la tuya. ¿Coincidente con quién? Con la tuya. En algunos temas sí, a lo mejor en otros no, Pero en principio, por estas cosas que me estás planteando. Pero escúchame, ¿quién no puede estar de acuerdo en buscar coincidencias para gobernar un país en crisis? Bueno, Cornejo, por ejemplo.
Cornejo, por Bueno, ejemplo. lo lamento, pero Cornejo también planteó la separación de Mendoza del país. Creo que se equivoca Cornejo, honestamente lo digo. Creo que se equivoca Cornejo, o Mario Negri con un discurso el anti. Lo único que lo motiva es el odio al otro. Desaparece el odio y no queda nada. O acá salimos de la opción Macri-Cristina, porque eso no es ningún proyecto de país. Y el único, mira lo que voy a decir. Yo creo que la Argentina necesita más que nunca radicalismo, pero radicalismo en serio. No solo por la honestidad para gobernar, la austeridad para gobernar, la independencia del Poder Judicial de la que estábamos hablando, la defensa del patrimonio nacional. Es decir, acá en la década del 90 se enajenaron todas las empresas energéticas, las navieras, los ferrocarriles, que eran el ahorro de varias generaciones de Argentina. Y el único partido que se opuso fue la Unión Cívica Radical. No solo que se opuso, sino que advirtió que íbamos hacia un camino donde el cuadro tarifario que íbamos a tener iba a dificultar el acceso de la gente a los servicios básicos como la luz y el gas. Y pasó, y está pasando. ¿Cómo lo vamos a tener? Hablamos de sindicalismo. ¿Quién fue el único partido que denunció este sindicalismo autoritario, corrupto, decadente? El único poder que los mide por el daño que le pueden hacer a la sociedad y no por incorporar más derechos. Es decir, ¿no fuimos acaso los radicales? No nos dieron los votos en el Senado, lamentablemente. Entonces, creo que el radicalismo tiene, internacionalmente, ahora nos vienen a hablar a nosotros de ubicarnos, ¿cómo nos ubicamos internacionalmente? A ver, muchachos, Argentina nace a la vida política en un proceso independencista, desde Venezuela, o si quieren desde México hasta abajo, donde nos formamos repúblicas más o menos con los mismos valores y las mismas necesidades. Romper la unidad latinoamericana es lo que quieren los que no quieren que Latinoamérica como continente, que es el único continente que tiene todo, porque tiene energía, tiene alimentos, tiene todo, entonces lo rompen. Y Alfonsín avanzó mucho en esto con el Mercosur, y creo que hay que seguir avanzando. Entonces, el radicalismo necesita que sus ideas se lleven adelante y no comprar ideas a socios electorales que no nos han servido para mucho. Esa es mi opinión. Hay en lo que vos planteas un análisis, por lo menos en lo sustancial, bastante parecido al de Leopoldo Moró, que fue una de las espadas más importantes que tuvo el alfonsinismo durante... Bueno, Moró tiene, a ver, más allá de las posiciones que él ha adoptado, yéndose a otro partido político y demás, tiene una formación dentro del radicalismo, supongo que algo habrá aprendido. Sí, hasta donde uno sabe, hasta donde uno lo ha escuchado, él reivindica permanentemente esto, ¿no? Se le pueden criticar muchas cosas, menos que no tiene formación. Leopoldo tiene buena formación política. Claro. Es un polemizador muy bueno, no es fácil discutir con él. Pero bueno, qué sé yo. Volvemos como siempre, ¿no? Tenemos un problema de educación en este país. Queremos Mario, mejorar esta educación. Una última consideración a propósito de esta charla, que es muy rica como todas las que hemos tenido contigo. Teniendo en cuenta que hay una media sanción de la ley llamada de reforma judicial, ya salió del Senado, con algunas modificaciones que se hicieron, pienso en la llamada enmienda o cláusula Parrilli, y en alguna otra, pero va a diputados, y en diputados los números no son iguales. ¿Vos te inclinarías por votar a favor del proyecto de reforma, independientemente de proponer o no algunas modificaciones, o rechazar como lo ha manifestado Negri de modo palmario y no, yo creo que, a ver, si me preguntás a mí, el debate hay que darlo. Uh-huh. Nunca hay que negarse a los debates. Y si tenemos mejores propuestas, hacerlo. Y si tenemos mejores ideas, hacerlas. Es decir, pero no podemos discutir si la aprobamos o no porque garantizamos la impunidad de uno o de otro. Me parece que este no es un marco para discutir ninguna reforma judicial. No sé, me parece a mí.
¿Estás participando, Mario, estás participando dentro del partido, en la... Sí, yo en mi provincia participo, obviamente, políticamente, ¿no? Ujú. También el radicalismo en la provincia de Chubut tiene el mismo drama que tiene el radicalismo en el orden nacional, entre, digamos, a ver, para que la gente lo entienda, como entre los que son amarillos Ujú. y los que no somos amarillos, digamos, ¿no? Es Bueno, una discusión que no está centrada solo en la provincia de Chubut ni en Buenos Aires, sino que creo que es una discusión que está dando el partido en todo el territorio nacional, ¿no? Veremos cómo concluimos. Mario, te agradecemos muchísimo esta diferencia en atendernos y estaremos siempre abiertos a la posibilidad de mantener, si vos lo permitís, un diálogo sobre los distintos temas que se van a ir presentando. Sí, cómo no. Bueno, espero que te sirvan las cosas que te dije, que sí. Creo que son muy importantes, sobre todo para quienes tengan la posibilidad de escucharlo a través de la emisión que hacemos en la radio y en las distintas plataformas de internet. Bueno, fue un gusto para mí. Muchísimas gracias, un gusto también, ¿eh? Bueno, Adiós. un abrazo. Adiós, un abrazo. Les uns ou les autres,